Pues una vez más, iglesia, el Señor tiene una palabra para nosotros, para su iglesia. Y esta palabra la podemos encontrar, si me acompañan, en sus Biblias, en la página 1071 de nuestras Biblias, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Página 1071 de nuestra Biblia. Digan amén cuando estén por ahí. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 en adelante, dice así: por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, nuestra bendita esperanza. ¿Alguien dice amén? Amén. No hay nada, ni nadie, ni en esta tierra, ni debajo de la tierra, ni en cualquiera de los 4 puntos cardinales que pueda superar eso. No hay alternativa. La única opción se llama Jesucristo de Nazaret, de salvación y vida eterna, porque hay, iglesia, hay una realidad en esta existencia. Hay una realidad, hay una verdad. Recurriendo al sencillo ejemplo del mapa, si queremos llegar a un punto determinado, tomamos un mapa y seguimos la ruta, y si la ruta es correcta, llegamos a ese punto, a ese destino. Si el mapa es falso, no llegamos. Este es el mapa que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Amén. Este es el mapa. Su santa palabra, donde nos dice el camino que debemos tomar para poder llegar al punto que el Señor quiere que nosotros llegamos, al punto de la salvación y la vida eterna, por medio de la senda antigua, el camino verdadero. El camino de la santidad, de la obediencia al Señor, cumpliendo las normas que nuestro Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros somos eternos. Es que somos eternos. El Señor nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza, y somos eternos. Tenemos una existencia eterna. La cuestión es dónde vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde la vamos a pasar? Según la palabra del Señor, está el reino de Dios, el cielo y el infierno. Que el infierno fue creado para el diablo y sus demonios. El Señor los reprenda. Pero por causa de la maldad, el ser humano fue a parar ahí. Porque si el ser humano no quiere estar con Dios, ¿dónde va a estar? ¿Dónde estarán los que no quieren estar con Dios? Los rebeldes. Pero hoy nuestro Dios, una vez más, nos trae una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza que es en 3 palabras, una frase: nuestra bendita esperanza es el Señor Jesucristo. Donde quiera que estemos, como quiera que estemos, los que conocemos la verdad que se llama Cristo de Nazaret, Jesucristo de Nazaret, debemos de guardarla. Pero hay muchas personas que creen en Cristo y dicen: pero es que yo creo en Dios, yo creo en el Señor Jesucristo, yo creo que Él es Dios, pero no le obedecen, no le hacen caso. Viven su vida a su manera, como creen conveniente. Pero aquí dice el Señor: no matarás, no robarás. Y dice muchas cosas más que no se deben de hacer. Y dice otras muchas que sí se deben de hacer. Ser justo. Lo primero, la obediencia. La obediencia al Señor, ahí está la clave de nuestra supervivencia, de conseguir el objetivo de la salvación, la vida eterna. La obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque lo contrario, desobedecer al Señor tiene
el destino que ha tenido el diablo, Satanás y sus demonios. Y todas las almas que han desobedecido al Señor, que no han querido obedecer al Señor, que han sido rebeldes al Señor. Porque si hay una sola y única verdad en este mundo y la persona no la quiere, pues no puede participar de ella, ni en ella. Entonces, si queremos participar de las bendiciones de Dios, de la salvación, la vida eterna, de su misericordia, de su amor, tenemos que obedecer al Señor. Porque el Señor nos pone carga pesada sobre nuestros hombros. No la pone, no la pone. Lo que nuestro Dios nos dice que debemos hacer, y nos lo dice en su palabra, es sencillo. Es sencillo, no es gravoso. No es gravoso. Siempre tiene que haber un punto de partida a la hora de comenzar una vida nueva en Cristo. Tiene que haber un punto de partida y ese punto de partida se llama ponerse a cuentas con Dios. Ponerse a cuentas con Dios. La persona que en el mundo hacía las cosas del mundo, cuando viene a Cristo, tiene un encuentro personal verdadero con nuestro Señor Jesucristo. Hay un antes y un después. El que robaba no roba, el que mentía no miente, el que era drogadicto ya no se droga, porque el Señor hace milagros. El que era enfermo, el Señor lo sana, porque el Señor hace milagros. El Señor nos trae de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. A vida espiritual. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. El punto de partida es ponernos a cuentas con Dios. Pero hay muchas personas que dicen que están en Cristo, pero no se han puesto a cuentas con Dios. Y sin eso no se puede. No se puede seguir adelante. Hay que pararse en el camino. Hay que parar nuestra vida, pararnos en la vida que llevamos y decir, me he puesto yo a cuentas con Dios. Me he puesto a cuentas de verdad. Me he parado de ponerme de rodillas a hablar con Dios, porque no voy a hablar con un rey, ni con un ministro, nadie terrenal. Voy a hablar con el Creador. Por tanto, me pongo de rodillas, me humillo ante Él. Dios mío, si hay algo en mí que no esté bien, que deba corregirse, que en lo que yo deba corregirme, Señor, yo me quiero poner a cuentas contigo ahora. Yo no me levanto de aquí sin haberme puesto a cuentas contigo. ¿Cómo? Señor, yo te pido perdón ahora mismo por todos mis pecados, por todos mis errores, por todas mis equivocaciones. Y te ruego que me perdones y me limpies de todo pecado y me liberes de toda atadura del maligno de sus demonios. Me quites toda cosa mala de mi vida. Que me restaure, me sane y me des una vida nueva. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. A partir de ese momento, si ha sido sincera la persona, el Señor comienza. Ahí hay el punto de partida. El Señor comienza a trabajar con esa persona, pero ya no puede volver a robar, no puede volver a mentir, ni a maltratar a su prójimo, no puede hacer lo malo. Luego debe de buscar en la palabra de Dios qué es lo que el Señor quiere que se haga. Que lo que estoy hablando son fundamentos doctrinales, pues claro. Son principios doctrinales ABC, sí, pues claro. Claro que sí. Pero es que estas palabras son las que salvan. Está bien estudios bíblicos profundos, doctos, claro que sí. Pero si no hemos recibido el biberón de leche, si no hemos tomado la papilla primero, ¿cómo vamos a comer bistec? ¿Cómo vamos a comer fuerte? Nos va a sentar mal. ¿Por qué? Porque si no entendemos los fundamentos doctrinales, los principios, ¿qué tenemos que ponernos cuentas con Dios? No hay que darse 20.000 vueltas. Y eso de que todos los caminos conducen a la verdad, eso es mentira. Hay camino que es de perdición. Incluso hay camino que parece, lo dice la palabra de Dios, que parece verdadero y lleva a la perdición. Que al hombre le parece correcto y lleva a la perdición. Por eso asegurémonos, iglesia, de que realmente estamos en Cristo, de que estamos caminando en Cristo y de que estamos haciendo lo que Cristo quiere. Porque realmente somos de carne y hueso, nos podemos equivocar, pero el Señor ya nos ha dejado suficiente como para entender
de que si nos equivocamos le pedimos perdón al Señor y seguimos adelante. Y tenemos que tener cuidado con ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que tenemos en el ojo propio. Cuidado con eso. Porque el Señor nos hizo a todos de lo mismo. De lo mismo. Entonces ante Dios solamente hay justos y pecadores. No hay más. No hay más, pero el Señor quiere que todos se arrepientan, y vengan a la salvación. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Iglesia, para este tiempo que estamos viviendo, si los apóstoles decían que eran postreros tiempos, Iglesia, los tiempos que estamos viviendo, cómo están viniendo las situaciones en el mundo, no hace falta ser eruditos. Dios bendiga a los eruditos, pero no hace falta tener una mente erudita para entender y para darse cuenta de que algo no va bien. En este mundo hay algo que no va bien. Que no va bien. Y aquí lo único que va perfectamente bien es nuestro Dios. Siempre el que falla es el ser humano. ¿Y eso por qué? Sí, vamos a recordar a los tiempos de Noé. Vamos a recordar los tiempos de Noé. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el Señor le dijo a Noé, hazte el arca? Hazte el arca. Hazte el arca, así, de esta manera, de esto, de esto. 8 personas dentro del arca fueron las únicas que se salvaron del diluvio que envió el Señor y que destruyó toda la humanidad completa. ¿Y por qué las destruyó? Porque eran todos de color azul, porque eran amarillos, porque eran verdes. No, no era cuestión de color ni de lenguaje, no. Era cuestión de que la maldad reinaba en ese tiempo en la humanidad. La maldad. Toda la humanidad se corrompió. Y ninguno quiso, en todo el tiempo que Noé estuvo haciendo el arca y anunciando que venía el diluvio, ninguno, según la Escritura, ninguno, porque fueron 8 los que se salvaron, si no habría más, hubieran habido más. Ninguno dijo, voy a escuchar a este hombre lo que está diciendo. Y después de escucharlo, entiendo que ninguno dijo, oye, es verdad lo que dices, ¿puedo ir en tu barca, en tu arca? Seguro que le hubiera dicho, sí, sube. Se lo hubiera dicho. Pues Noé es tipo de Cristo nuestro Señor. El arca está ahí, todavía no se ha cerrado la puerta. La puerta del arca en aquel tiempo la cerró nuestro Dios, no la cerró Noé. Nuestro Dios dijo, ya. Cerró la puerta y se acabó el tiempo y se abrieron las fuentes de las aguas. Y el Señor, de seguro que le dolió muchísimo en su corazón. Porque de tanta humanidad como había, solamente 8. Solamente 8. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? ¿Qué estamos viendo en estos tiempos en la humanidad? Estamos viendo que esto está como en los tiempos de Noé. La maldad campa a sus anchas y la corrupción por todo sitio, por todo lugar. Porque si tenemos como referencia la justicia y todo lo que nuestro Dios enseña en su palabra, y lo usamos como vara de medir y empezamos a medir la sociedad, la humanidad, mejor dicho, en todos los países, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, Dios mío de mi vida, vemos que no aprueba nadie. No aprobamos nadie. Ninguno pasamos el examen. Ninguna cultura, ningún país. Porque el que no va para un extremo va para el otro y el que no para el otro. Y eso de lo que se ve, lo que vemos con nuestros ojos. Pero es que nuestro Dios ve lo que nosotros no podemos ver. Ve esas profundidades sórdidas de la humanidad que hay, que nadie puede ver, que es la podredumbre que hay en el fondo de las cosas, de la sociedad.
que no hay por qué estar nombrando eso, pero sí existe esa podredumbre en parte social, en la sociedad, en la humanidad, como ha existido en otros tiempos. Lo que pasa es que vemos que ahora cada vez más está aflorando cada vez más esa maldad está aflorando mucho. Porque la misma palabra de Dios dice que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad, de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Multiplicarse la maldad. Eso no es ir corriendo por las calles tocando el timbre a los vecinos, eso son bromas de críos. Eso son bromas de críos, estamos hablando de cosas mayores. De cosas mayores que sabemos, porque somos adultos y nombrarlas, porque ¿para qué? Porque hoy hay una palabra de esperanza que trae nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra es esta, que Él es nuestra bendita esperanza en medio de estas tinieblas. Que hay un Noé que se llama Jesucristo de Nazaret, así como lo hubo en aquel tiempo. El arca está ahí. Quien quiera entrar al arca, que deje la corrupción, que deje la maldad, la mentira, el robo, que deje lo malo, que se ponga a cuentas con Dios. Y el Señor le dejará entrar, le pondrá dentro del arca. Le pondrá su reino. ¿Por qué se tiene que perder el alma de la persona amando más la maldad que en vez de seguir al Señor Jesucristo, en vez de cumplir las palabras del Señor Jesucristo? Señor Jesucristo, su palabra dice, cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Por creer en nada más que por creer en el Señor Jesucristo, como dice la palabra. No dice, tienes que darle la vuelta al planeta Tierra 7 veces caminando, descalzo. Y después a ver si te dejo entrar. No, no dice eso. No dice eso. Iglesia, los que conocemos la verdad que se llama Jesucristo de Nazaret, los que sabemos el camino, tenemos una responsabilidad para con Dios. Porque sabemos la verdad, pero los que están allá afuera no lo saben. Tenemos una responsabilidad. En la medida de lo posible de nosotros darla a conocer, dar a conocer a Cristo a quien no lo conoce. En la medida de nuestras posibilidades. Porque el que puede hacerlo en un lugar donde hay 100.000 personas escuchándole, gloria al Señor. Pero el que puede hacerlo hablándole al vecino de al lado, gloria al Señor. O al amigo, o al compañero de trabajo, amén. Y el que lo puede hacer por redes sociales, amén. Siempre hay una posibilidad. Iglesia, hoy nuestro Dios nos da esta palabra de que nosotros tenemos que guardar la fe que Él nos ha dado. Y que Él, en estos tiempos tan difíciles que están, son tiempos como los tiempos de Noé. La única salvación aquí, la única solución es creer en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Ponernos a cuentas con Dios. Creer en el Señor Jesucristo, como dice su palabra. Ponernos a cuentas con Dios. Hoy es tiempo, es día de salvación, hoy de ponerte a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer, versículo 16, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo, de donde Él está, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este es un pasaje que habla del arrebatamiento de la iglesia. Uno de los pasajes de la Biblia que hablan del arrebatamiento de la iglesia. No nos olvidemos que Cristo viene por su iglesia. Se la lleva en un abrir y cerrar de ojos. Estemos preparados porque sonará la trompeta. Escucharemos la trompeta. Y primero resucitarán los muertos en Cristo, se los lleva. Y juntamente con ellos
los que estemos vivos y estemos en Cristo, también nos llevará. También nos llevará. Pero que después, cuando se lleve su iglesia, también se lleva el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Y eso va a ser a nivel global en toda la tierra. Y cuando suceda eso y ya, y se lleve su iglesia y se lleve el Espíritu Santo, ¿qué quedará aquí? Porque habrán aviones que están circulando. Miles de aviones. Vehículos de todo tipo circulando. Esto será un caos. Porque unos se habrán ido, otros no están. Será un caos. Será un caos. Y entonces comenzará el tiempo de la tribulación. Será el tiempo en el que el que quede aquí y quiera salvar su alma, sufrirá lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, ¿y por qué se quedarán los que se quedan, los que se van a quedar? Porque hay manchas de pecado, hay pecado en su vida. Son cristianos, pero tienen pecado en su vida, porque no dejaron el pecado. Entonces, que no se quede nadie. Que no se quede nadie. Porque después será el tiempo del anticristo. El hijo de perdición, será el tiempo de 7 años. 7 años. 3 años y medio, todo muy bonito, arreglando las cosas, pero después los otros 3 años y medio. Los demonios caminando prácticamente sobre la tierra. Y luego los que queden, ¿qué ha pasado? El arrebatamiento. Pero tú te quedaste, mira, el pastor aquel se quedó, aquella cristiana se quedó, aquel se quedó. ¿Y por qué? Tú no me dijiste nada, ¿por qué no me dijiste? Yo me quedé. ¿Por qué no me dijiste nada? Luego la gente en la que se quede será más mala de lo que es ahora. ¿Por qué? Porque no estará el Espíritu Santo. No estará el Espíritu Santo. Iglesia, la palabra de hoy es, Cristo viene a buscar a su pueblo, a buscar a su iglesia, arrebatándola. Así. Guardemos nuestra santidad, pongámonos a cuentas con nuestro Dios, porque puede ser ahora mismo, en cuanto salgamos de aquí, o dentro de 5 minutos, puede ser. Nadie sabe cuándo es, sino Dios Padre. Ni siquiera el Señor sabe, lo dice la palabra de Dios. Hoy es una voz de alerta que da el Señor. De que estemos alerta, porque puede ser en cualquier momento. Y que necesitamos de santidad. Necesitamos estar a cuentas con Dios. No ocuparnos del hermano, de la hermana, de aquel. No, ocuparnos de nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? En vez de ocuparme del vecino, ocuparme del hermano, de la hermana, ocuparme de mí. ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Y pedir perdón lo que tenga que pedir perdón. Y pedir ayuda al Señor la que tenga que pedir ayuda. ¿Alguien dice amén? Amén. Iglesia, estemos a cuentas con Dios y estemos alerta porque Cristo viene, el Señor viene por su iglesia. En cualquier momento ya vemos señales que está pasando en el mundo. Y guardemos nuestra fe. Guardemos nuestra fe. Porque muchos creen. Los demonios también creen y tiemblan. Pero muchos creen, pero no hacen lo que Dios quiere. Cristo viene pronto. Viene por su iglesia, por su pueblo y por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Amén. Guardemos la salvación que nuestro Dios nos ha dado. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.